Hay momentos en la historia donde una sola noche cambia el destino de imperios enteros. Momentos donde el amor desafía siglos de tradición, donde una mujer esclavizada se atreve a romper las cadenas invisibles del poder, y donde los guardianes de ese poder harán cualquier cosa, lo que sea, para detenerla. Esta es la historia de una de esas noches. El año es 1533. Tal vez 1534. Los registros imperiales nunca fueron claros sobre la fecha exacta. Algunos secretos son demasiado peligrosos para escribirse con precisión. Pero lo que sí sabemos, lo que los muros del palacio de Topkapi nunca pudieron ocultar, es que en algún momento de esos años turbulentos, ocurrió algo que no había sucedido en 300 años. Un sultán del Imperio Otomano, el hombre más poderoso del mundo conocido, estaba a punto de casarse con una esclava. Su nombre era Hürrem. Y antes de que ese matrimonio pudiera consumarse, antes de que ella pudiera convertirse en lo que ninguna mujer había sido en 3 siglos, los consejeros del sultán, los guardianes de la tradición, las fuerzas invisibles del palacio, le harían cosas que ninguna crónica oficial se atrevería jamás a registrar. Es antes del amanecer. El palacio todavía duerme bajo el manto púrpura de la madrugada. Pero en una cámara fría de mármol, en lo profundo del harén imperial, una mujer no ha cerrado los ojos en toda la noche. Hürrem está sentada, inmóvil, sus manos temblando apenas perceptiblemente sobre su regazo. El aroma del incienso flota pesado en el aire. A lo lejos, como un susurro desde otro mundo, se escucha el primer llamado a la oración. Allahu Akbar. Dios es grande. Pero en este momento, Dios se siente muy, muy lejano. Porque hoy, en cuestión de horas, Hürrem Sultán cruzará un umbral que ninguna mujer en la historia otomana reciente se había atrevido siquiera a imaginar. Hoy se casará con el sultán Solimán el Magnífico. No como concubina. No como una más entre tantas. Sino como su esposa legal. Su igual ante la ley islámica. Una mujer libre. Una emperatriz. El problema es que nadie en el palacio quiere que esto suceda. Para entender por qué, debemos retroceder. Debemos conocer quién era esta mujer antes de que el nombre Hürrem significara poder, antes de que significara peligro, antes de que significara revolución. Su nombre verdadero era Alexandra Lisowska. Nació en algún lugar de las tierras rutenas, lo que hoy conocemos como Ucrania, hija de un sacerdote ortodoxo. Una niña de ojos brillantes y risa fácil. Una niña que nunca soñó con palacios ni con sultanes. Una niña cuyo mundo se hizo pedazos una tarde cuando los tártaros de Crimea arrasaron su aldea. La capturaron. Tenía quizás 15 años. 16 a lo sumo. La arrastraron con otras decenas, cientos, a los mercados de esclavos de Crimea. Imaginen por un momento ese horror. El olor a miedo y sudor. El peso de las cadenas. La pérdida absoluta de todo lo que alguna vez conociste. Tu nombre. Tu familia. Tu fe. Tu libertad. Tu humanidad. Alexandra dejó de existir ese día. Y en su lugar, en ese mercado de carne humana, nació una mercancía. Un objeto. Una cosa para ser comprada y vendida. Pero había algo en ella. Una chispa. Una inteligencia feroz. Una belleza, sí, pero más que eso, una voluntad de hierro envuelta en seda. Alguien la notó. Alguien la compró. Y eventualmente, a través de redes de traficantes y comerciantes de esclavos de lujo, llegó al destino de miles de jóvenes arrancadas de sus hogares. El harén imperial otomano. Allí le dieron un nuevo nombre. Hürrem. En turco significa la alegre. Una burla cruel, quizás. O una profecía. Porque en ese infierno dorado, en ese laberinto de intrigas,
celos y violencia silenciosa. Hürrem no solo sobrevivió, prosperó. Aprendió turco. Aprendió persa. Dominó las artes de la seducción, sí, pero también las artes del poder. La poesía. La política. El momento preciso para hablar, y el momento aún más preciso para callar. Y capturó algo que ningún tesoro puede comprar. El corazón del sultán. Solimán la amaba. No como un hombre ama a un objeto. Como un hombre ama a una igual. Una compañera. Una consejera. Una aliada. Y ese amor peligroso, llevó al sultán a tomar una decisión que haría temblar los cimientos del imperio. Decidió casarse con ella. Ahora bien, para comprender la magnitud de este acto, deben entender algo fundamental sobre el poder otomano. Durante más de 300 años, desde los tiempos del sultán Orhan en el siglo XIV, ningún sultán había contraído matrimonio legal con ninguna mujer después de ascender al trono. ¿Por qué? Porque el matrimonio confiere derechos, legitimidad, poder institucional. Una esposa legal no es una esclava que puede ser descartada. Es una soberana por derecho propio. Y el Imperio Otomano había construido todo su sistema de sucesión, todo su delicado equilibrio de poder dentro del harén, sobre una base muy diferente. Concubinas esclavas. Mujeres sin derechos legales. Mujeres cuyo único poder provenía de dar a luz a un hijo varón. Mujeres que competían entre sí, que se traicionaban, se envenenaban, se destruían mutuamente, para que su hijo, y solo su hijo, pudiera heredar el trono. Y presidiendo sobre todo este caos calculado, estaba la mujer más poderosa del imperio. La Valide Sultán. La madre del sultán reinante. En este caso, Hafsa Sultán. La madre de Solimán. Una mujer que había pasado décadas construyendo su poder. Una mujer que controlaba el harén imperial como un general controla un ejército. Una mujer que veía en Hürrem no una nuera, sino una amenaza existencial. Porque si Solimán se casaba con Hürrem, si le otorgaba estatus legal, poder institucional, entonces Hafsa ya no sería la única mujer con autoridad soberana en el palacio. El orden establecido se desmoronaría. Y Hafsa no estaba sola en su oposición. Los consejeros imperiales, hombres que habían servido al imperio durante décadas, veían este matrimonio como una traición a la tradición. ¿Cómo podía el sultán, la sombra de Dios en la tierra, rebajarse a casarse con una esclava? ¿Con una cristiana convertida? ¿Con una extranjera sin linaje noble? Incluso Ibrahim Pasha, el gran visir, el amigo más cercano de Solimán desde la infancia, veía en Hürrem una rival. Porque él también tenía el oído del sultán. Y sabía que si Hürrem se convertía en emperatriz, su propia influencia se vería amenazada. Todos ellos, todos, querían detener este matrimonio. Pero Solimán había decidido. Y así, en esa madrugada fría antes de la boda, Hürrem se sienta a solas. Esperando. Sabiendo que las próximas horas serán una prueba. Un calvario. Una humillación disfrazada de ritual. Porque los consejeros del sultán, las mujeres mayores del harén leales a Hafsa, los guardianes de la tradición, han preparado algo especial para ella. Algo indecible. Las puertas de mármol se abren. Sin una palabra, 2 eunucos entran en la cámara. Detrás de ellos, un grupo de mujeres mayores del harén. Sus rostros son máscaras de piedra. Sin compasión. Sin calidez. Es hora, dice una de ellas. Su voz es fría como el mármol bajo los pies descalzos de Hürrem. Se levantan. Caminan en silencio a través de los pasillos torcidos del palacio. Más profundo. Más oscuro.
hasta que llegan a un lugar que toda mujer del harén conoce pero ninguna ama. El hammam imperial. Los baños de vapor. En cualquier otra circunstancia, el hammam es un lugar de placer, de relajación. En la tradición otomana, los baños previos a la boda son una celebración. La novia es mimada, perfumada, adornada. Sus amigas y familiares la rodean con risas y canciones. Es un rito de paso alegre. Pero cuando Hurrem cruza el umbral del hammam esa mañana, no hay risas. No hay canciones. Solo silencio. Y vapor. Y sombras distorsionadas bailando sobre las paredes húmedas. Las mujeres que la esperan no son sus amigas. Son las aliadas de Hafsa Sultán. Las guardianas del viejo orden. Las mujeres que ven en Hurrem no una novia, sino una amenaza que debe ser quebrada. Desvístete, ordena la mayor de ellas. Hurrem obedece. Porque no tiene opción. Porque aunque el sultán la ama, aquí, en este lugar, ella todavía es una esclava. Y las esclavas obedecen. La desnudan completamente. Y entonces comienza. Lo llaman purificación. Pero no hay nada puro en lo que viene después. Las manos que la tocan no son gentiles. La agarran, la giran, la inspeccionan como si fuera ganado en el mercado. Frotan su piel con jabón áspero, tan áspero que arde. Tallan con paños de lana rugosa hasta que su piel queda roja, en carne viva, sangrando en algunos lugares. Debe estar limpia, murmura una de ellas. Pero sus ojos dicen algo diferente. Dicen, debe recordar su lugar. Vierten cubos de agua helada sobre ella sin advertencia. Hurrem jadea, tiembla, pero no grita. No les dará esa satisfacción. Luego viene la inspección. Y aquí es donde la humillación se vuelve algo más oscuro. Algo diseñado no solo para limpiar el cuerpo, sino para romper el espíritu. La examinan. Por todas partes. Con manos invasivas y ojos fríos. La ponen en posiciones degradantes. Revisan cada centímetro de ella. Y todo el tiempo, susurran. ¿Crees que esto te hace especial? Él se cansará de ti. Todos se cansan. Eres una esclava. Siempre serás una esclava. Este matrimonio no cambia nada. Hurrem cierra los ojos. Respira. Se aferra a una sola imagen, el rostro de Solimán. Su promesa. Su amor. Pero la tortura continúa. La sientan en un banco de mármol. Una mujer mayor se acerca con un cuenco humeante. Dentro, una mezcla de hierbas y aceites que arde al contacto con la piel. La untan sobre ella, en lugares íntimos, y el dolor es agudo, ardiente. Para tu noche de bodas, dice la mujer con una sonrisa cruel. Para asegurarnos de que estés lista. Pero Hurrem sabe la verdad. No es preparación. Es castigo. Horas pasan. O tal vez solo minutos. En ese infierno de vapor y dolor, el tiempo pierde significado. Finalmente, cuando sienten que ha sido suficiente, cuando creen haberla quebrado, le permiten enjuagarse. Le dan ropas nuevas. Blancas. Puras. Irónicas. Pero antes de que pueda irse, la mujer mayor la detiene. Se acerca. Su aliento huele a especias amargas. Escúchame bien, niña, susurra. Puedes ponerte las ropas de una sultana. Puedes pronunciar los votos. Pero nunca, nunca, serás una de nosotras. Eres una esclava cristiana. Una extranjera. Y este palacio tiene memoria. Nunca olvidaremos lo que eres. Hurrem la mira directamente a los ojos.
Y por primera vez esa mañana, sonríe. Una sonrisa pequeña. Tranquila. Pero con acero en su núcleo. No, dice suavemente. Ustedes nunca olvidarán lo que fui. Pero yo nunca olvidaré lo que seré. Y con eso, sale del hammam. Cada paso es agonía. Su piel arde. Su cuerpo tiembla. Pero camina con la cabeza en alto. Porque ha sobrevivido. Y en ese infierno de mármol y vapor, ha aprendido una lección crucial. El poder no se trata de ser amada. Se trata de ser implacable. Mientras Hurrem soportaba su calvario en el hammam, los verdaderos poderes del palacio se reunían en las sombras. Porque lo que estaba en juego esa noche no era simplemente un matrimonio. Era la estructura completa del poder imperial otomano. Para entender esto, debemos comprender algo fundamental sobre el harén otomano. No era, como tantos mitos occidentales sugieren, simplemente un lugar de placer sensual. Era una institución política. Un sistema de gobierno. Una máquina de poder meticulosamente diseñada. Y en el corazón de esa máquina, estaba la valide sultán. La madre del sultán reinante poseía una autoridad que rivalizaba, y a veces superaba, la de los más altos oficiales del imperio. Controlaba el presupuesto del harén. Nombraba a las concubinas que serían presentadas a su hijo. Negociaba alianzas matrimoniales para las princesas imperiales. Actuaba como intermediaria entre el sultán y el mundo exterior. En muchos sentidos, la valide sultán era la segunda persona más poderosa del imperio. Y Hafsa sultán había construido ese poder durante décadas. Había sido ella misma una concubina una vez. Había sobrevivido las intrigas letales del harén. Había visto morir a otras mujeres, envenenadas, estranguladas, accidentadas, en la lucha por dar a luz al próximo sultán. Y ella había ganado. Su hijo, Solimán, se había convertido en el gobernante más grande que el imperio había conocido. Pero ahora, ese mismo hijo amenazaba con destruir todo por lo que ella había luchado. Porque si Solimán se casaba con Hurrem, si le otorgaba el título de esposa legal, entonces Hurrem también tendría poder institucional. Ya no sería simplemente una concubina favorita que dependía del capricho del sultán. Sería una soberana por derecho propio. Una rival. Hafsa no podía permitirlo. Pero no estaba sola en su oposición. Ibrahim Pasha, el gran visir, el amigo de infancia de Solimán, también veía en Hurrem una amenaza. Ibrahim había sido la mano derecha del sultán durante años. Su consejero más cercano. Su confidente. Juntos habían conquistado territorios vastos. Habían expandido el imperio hasta dimensiones sin precedentes. Ibrahim era, después del sultán, el hombre más poderoso del mundo otomano. Pero Hurrem tenía algo que Ibrahim nunca podría tener. El amor del sultán. Ibrahim lo veía. Veía cómo Solimán escuchaba a Hurrem. Cómo valoraba su consejo. Cómo, cada vez más, las decisiones políticas llevaban su huella invisible. Y sabía, con una certeza fría y calculadora, que si Hurrem se convertía en emperatriz, su propia influencia se erosionaría. Lenta pero inexorablemente. Hasta que un día despertaría y descubriría que ya no era indispensable. Así que Ibrahim también quería detener este matrimonio. Pero había límites a lo que podía hacer abiertamente. Solimán era el sultán. Su palabra era ley. Oponerse directamente sería traición. Así que la oposición se volvió sutil. Insidiosa. Campañas de susurros. Rumores esparcidos por los bazares de Estambul. El sultán está embrujado. La rusa lo ha hechizado con magia negra. Es una bruja cristiana que busca destruir el Islam desde dentro. Dentro del palacio,
las concubinas rivales, mujeres que habían esperado ser ellas las favoritas, las esposas, las madres del próximo sultán, se unían en un frente silencioso contra Hurrem. La aislaron. Removieron a sus pocos aliados. Reemplazaron a sus sirvientas con espías. Cada comida que comía era sospechosa. ¿Podría estar envenenada? Cada noche, dormía con un ojo abierto. Porque todos sabían, todos, que los accidentes en el harén eran comunes. Una mujer que resbalaba en las escaleras de mármol. Una mujer que se ahogaba misteriosamente en el hammam. Una mujer que simplemente desaparecía. Y el imperio seguía adelante. Porque en el mundo otomano, las mujeres del harén eran reemplazables. Todas, excepto una. La que el sultán amaba. Pero incluso ese amor tenía límites. Solimán no podía proteger a Hurrem de todo. No sin exponer las grietas en su propio poder. No sin admitir que dentro de su propio palacio, dentro de su propio hogar, existían fuerzas que desafiaban su voluntad. Así que Hurrem se encontraba en una posición imposible. Amada por el hombre más poderoso del mundo. Odiada por casi todos los demás. Y el día de su boda, el día que debería ser su triunfo, se convirtió en su prueba de fuego. Porque los consejeros y las mujeres del harén sabían algo fundamental. No podían detener la boda. Solimán había decidido. Pero podían asegurarse de que Hurrem llegara a esa boda rota. Humillada. Recordada de su lugar. Despojada de cualquier ilusión de que este matrimonio la convertía en su igual. Y así prepararon el calvario del hammam. Y así susurraron sus venenos en los oídos de todos los que quisieran escuchar. Y así esperaron. Porque sabían que el verdadero poder no se trata de ganar una sola batalla. Se trata de ganar la guerra. Y la guerra contra Hurrem apenas comenzaba. La ceremonia se lleva a cabo al caer la noche. No es el gran espectáculo que uno esperaría de una boda imperial. No hay desfiles por las calles de Estambul. No hay miles de súbditos aclamando. No hay embajadores extranjeros presentando regalos. En cambio, se celebra en privado. En una cámara íntima del palacio de Topkapi. Con solo un puñado de testigos. Porque incluso Solimán el Magnífico, conquistador de Belgrado, de Rodas, de Budapest, sabe que este matrimonio es una revolución. Y las revoluciones, cuando comienzan, son frágiles. Hurrem entra en la cámara. Ha sido vestida con sedas blancas. Joyas adornan su cuello, sus muñecas, sus dedos. Pero ningún maquillaje puede ocultar completamente el enrojecimiento de su piel. Las marcas del hammam. Los recordatorios físicos de lo que soportó esa mañana. Solimán la ve. Sus ojos se encuentran. Y en ese momento, hay una comunicación silenciosa. Él sabe. Tal vez no los detalles exactos. Pero sabe que ella ha pasado por algo. Que los guardianes de la tradición han hecho lo que pudieron para quebrarla. Y ve que no lo lograron. Ella está de pie. La cabeza alta. Los ojos claros. No derrotada. No quebrada. Transformada. El imán comienza la ceremonia. Las palabras son antiguas, rituales, sagradas. Pero en esta noche, llevan un peso adicional. Porque cada palabra que pronuncia es un desafío a 3 siglos de costumbre. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa legal? Acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo legal? Hurrem respira. Este es el momento. El punto sin retorno. Acepto. El contrato matrimonial se firma. El sello imperial se presiona sobre el papel. El peso de la tinta aún húmeda es el peso de la historia cambiando de curso.
Y Hurrem, la esclava de Crimea, la niña arrancada de su hogar, la concubina que sedujo a un emperador, se convierte en Hurrem Sultán, emperatriz del Imperio Otomano. Los testigos presentes ofrecen sus congratulaciones, pero sus voces son frías. Sus rostros, máscaras de cortesía forzada. Ibrahim Pasha inclina la cabeza con respeto, pero sus ojos traicionan furia contenida. Hafsa Sultán no asiste. Oficialmente está enferma, pero todos saben la verdad. Se niega a legitimar este matrimonio con su presencia. La ceremonia termina. Solimán y Hurrem se retiran a las cámaras privadas del sultán. Lejos de los ojos vigilantes. Lejos de los susurros. Lejos del peso aplastante de la historia que acaban de hacer. Y allí, finalmente a solas, Hurrem permite que la máscara se resquebraje. Las lágrimas vienen. No de tristeza. De alivio. De agotamiento. De la liberación de meses, años, de tensión acumulada. Solimán la sostiene. Lo siento, susurra. Lo que te hicieron. Lo sé. Hurrem se aparta suavemente. Lo mira. No lo sientas, dice. Necesitaba verlo. Necesitaba entender. El precio del poder no es solo lo que pagas para obtenerlo. Es lo que pagas para mantenerlo. Solimán asiente lentamente. Porque él también lo sabe. Ha gobernado el imperio más vasto del mundo. Ha enviado ejércitos a la batalla. Ha ordenado ejecuciones. Ha tomado decisiones que costaron miles de vidas. El poder siempre tiene un precio. Y Hurrem, en ese calvario de la Mam, ha pagado el suyo. Pero aquí está la verdad que ni los consejeros ni las mujeres del harén comprendieron. No la quebró. La forjó. Porque Hurrem no era ingenua. No creía en cuentos de hadas. No pensaba que el amor del sultán la protegería de todo. Sabía que este matrimonio la convertía en un blanco. Que tendría enemigos toda su vida. Que cada día sería una batalla. Y el calvario previo a la boda, esas horas de humillación y dolor, no la habían destruido. Le habían enseñado. Le habían enseñado quiénes eran sus enemigos. Le habían enseñado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Le habían enseñado que la compasión en este mundo era una debilidad mortal. Y le habían enseñado que si quería sobrevivir, si quería prosperar, si quería proteger a sus hijos y asegurar su legado, tendría que ser más despiadada que todos ellos. Esa noche, en las cámaras del sultán, nace algo nuevo. No solo una emperatriz, sino una fuerza política que remodelaría el Imperio Otomano para las próximas generaciones. En los años que siguen, Hurrem no será simplemente la esposa del sultán. Será su consejera más cercana. Corresponderá con reyes y reinas de Europa. Financiará proyectos arquitectónicos masivos. El complejo Azeki Sultán, un enorme complejo de mezquita, escuela, hospital y baños públicos, llevará su nombre. Pero también será despiadada. Cuando Ibrahim Pasha finalmente represente demasiada amenaza, cuando su poder rivalice demasiado con el de Solimán, desaparecerá. Ejecutado en 1536. Algunos dicen que Hurrem susurró en el oído del sultán. Que plantó las semillas de la sospecha. Tal vez sí. Tal vez no. Pero lo que es indudable es esto: después de Ibrahim, nadie más desafió a Hurrem abiertamente. Porque habían visto lo que le sucedía a los que lo hacían. Los historiadores aún debaten el legado de Hurrem Sultán. Algunos la ven como una intrusa. Una manipuladora. Una seductora que usó el amor de un gran hombre para obtener poder ilegítimo. Otros la ven como una superviviente. Una mujer que,
arrancada de todo lo que conocía, navegó uno de los ambientes políticos más peligrosos del mundo con una inteligencia y astucia extraordinarias. La verdad, como siempre, es más compleja. Hurrem fue víctima y perpetradora. Fue oprimida y se convirtió en opresora. Soportó torturas indecibles y probablemente ordenó las suyas propias. Pero lo que no se puede negar, lo que la historia registra con claridad, es que cambió todo. Su matrimonio con Solimán rompió una tradición de 300 años. Y al hacerlo, abrió una puerta que nunca volvería a cerrarse. Porque después de Hurrem, el poder de las mujeres en el Imperio Otomano cambió fundamentalmente. Los historiadores llaman al periodo que siguió el Sultanato de las Mujeres. Desde 1533 hasta aproximadamente 1656, las madres, esposas y hermanas de los sultanes ejercieron una influencia política sin precedentes. Gobernaron desde las sombras. Negociaron tratados. Nombraron visires. Derrocaron sultanes débiles e instalaron otros más manejables. El harén se transformó de un lugar de cautiverio dorado en un centro de poder estratégico. Y todo comenzó con Hurrem. Su tumba se encuentra junto a la de Solimán en la mezquita de Süleymaniyye en Estambul. Lado a lado. Iguales en la muerte como ella exigió igualdad en la vida. Turistas de todo el mundo visitan esas tumbas. Admirar la arquitectura. Fotografiarse frente a los mosaicos intrincados. Pero pocos conocen la historia completa. Pocos saben del calvario de la Mam, de las humillaciones, del dolor, del precio que Hurrem pagó por atreverse a elevarse por encima de la posición que la sociedad le había asignado. Y quizás eso es lo más trágico. Porque la historia de Hurrem no es solo sobre el Imperio Otomano del siglo XVI. Es sobre cada mujer, cada persona, cada grupo marginado, que ha tenido que soportar lo indecible para simplemente existir en espacios donde se les dijo que no pertenecían. Es sobre los sistemas de poder que se sienten tan amenazados por la movilidad ascendente de un individuo que recurren a la crueldad, a la humillación, a métodos indecibles, para mantener el orden establecido. Y es sobre la resiliencia humana. La capacidad de soportar. De sobrevivir. Y, contra todo pronóstico, de prosperar. Hurrem Sultán vivió hasta 1558. Murió de causas naturales, un final raro para alguien que había hecho tantos enemigos. Solimán, devastado, la lloró profundamente. Nunca se volvió a casar. Sus hijos heredaron el imperio. Su arquitectura aún se mantiene en pie. Su nombre aún resuena a través de los siglos. Pero tal vez su verdadero legado, el que merece ser recordado, no es solo que se convirtió en emperatriz. Es que, a pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todo lo indecible que soportó, nunca permitió que la quebraran. Se paró frente al poder. Y exigió ser contada. Y en un mundo que trataba a las mujeres como propiedad, a las esclavas como objetos, a las extranjeras como menos que humanas. Ese acto de desafío, ese acto de exigir dignidad, ese acto de negarse a desaparecer silenciosamente, fue revolucionario. Entonces, cuando pienses en Hurrem Sultán, no pienses solo en los palacios y las joyas. No pienses solo en el poder y la intriga. Piensa en una niña de 15 años, encadenada en un mercado de esclavos. Piensa en una mujer, temblando en una hammam, soportando tortura disfrazada de ritual. Piensa en una sobreviviente, caminando hacia su boda con la cabeza en alto, a pesar de todo. Y pregúntate, ¿cuántas otras Hurrems han existido en la historia? ¿Cuántas mujeres, cuántas personas, han soportado lo indecible, solo para ser borradas de los registros históricos? ¿Cuántas revoluciones silenciosas ocurren cada día, en cada rincón del mundo,
Cuando alguien se niega a aceptar el lugar que se le ha asignado, la historia de Hurrem Sultán nos recuerda algo fundamental. Que los sistemas de poder que requieren crueldad para mantenerse, revelan su propia fragilidad. Que las personas que más temen, son las que están más cerca de cambiar todo. Y que a veces, solo a veces,